Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Juicio, Cielo o Infierno. Con este título, tomémonos un tiempo para comprender una vez más el valor de la gracia de Dios que nos concede el eterno reino de los cielos. Cuando pensamos en el infierno, lo hacemos despreocupadamente diciéndonos: el infierno es un lugar de sufrimiento donde se atormentan en el horno de fuego para siempre. Hablamos a menudo del infierno, pero rara vez comprendemos lo doloroso que debe ser el tormento. Al entender lo doloroso que es el tormento del infierno, espero que comprendamos una vez más la gran gracia de expiación de Dios que nos rescató de él. Me gustaría compartir con ustedes una fragancia de Sion. Recientemente vi un documental sobre el SDRC, o Síndrome de Dolor Regional Complejo. A través de ello, pude imaginar lo doloroso que será el castigo de las almas, que serán arrojadas al lago de fuego y azufre en el día del juicio. Además, pude sentir que el perdón de los pecados, la salvación y librar un alma del castigo del infierno son grandes y profundas bendiciones de Dios. El SDRC es una enfermedad rara e incurable que causa un dolor severo alrededor de una lesión y se describe como el peor dolor que los humanos pueden sentir. Es una enfermedad aterradora que causa un dolor solo comparable al dolor del parto o al dolor de una parte del cuerpo quemada o amputada. La gravedad del dolor que las personas sienten se puede medir en una escala que va del 1 al 10. El extremo inferior de la escala incluye el dolor de cabeza leve, el dolor muscular y el dolor de espalda crónico. Luego está el dolor que se siente durante la quimioterapia, el dolor de ser golpeado en puntos de presión y no poder respirar, el dolor del parto natural, la amputación de una extremidad y el dolor más severo, el dolor de ser quemado con fuego. El SDRC crea la sensación de ser cortado o quemado. Provoca el peor dolor que los humanos pueden sentir y es la enfermedad más espantosa que se puede sufrir. Como aún se desconoce la causa de esta enfermedad, no se conocen medicamentos ni tratamientos que la curen. El objetivo del médico es tratar los síntomas, aliviando el dolor. Este síndrome aparece cuando el sistema nervioso autónomo se daña tras una lesión, como un accidente de tráfico, incluso a través de una lesión leve como el esguince de un tobillo. Esto significa que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Como los pacientes sufren de un dolor tan severo, se quieren amputar la parte del cuerpo donde ocurre el dolor. Sin embargo, como el dolor está en la red neuronal, aunque la amputen, siguen sintiendo la sensación de dolor. El documental mostraba a los pacientes aplicando poderosos parches o pomadas para aliviar el dolor cada mañana. Los pacientes describen el dolor de aplicar el parche o la pomada como el de cortarse con una navaja. Soportan el dolor momentáneo mordiendo una toalla o cerrando los ojos con fuerza, porque saben que si no lo hacen, sufrirán mucho más. Algunos pacientes se someten a una cirugía para implantar un dispositivo que descarga un estímulo eléctrico a los nervios para reducir el dolor, o implantar una bomba en su cuerpo para administrar morfina directamente al área del dolor.
Aunque se preparan para ello, el dolor sigue apareciendo inesperadamente y, cuando lo hace, nada funciona. Sintiendo como si hubieran sido golpeados con un hacha, se retuercen en agonía hasta el punto de desmayarse. Intentan aguantar, inhalando y exhalando, pero sienten que el dolor nunca desaparece. El dolor aparece varias veces al día y normalmente dura entre 10 y 30 minutos. Los pacientes no tienen más remedio que esperar a que desaparezca el dolor. Los pacientes dicen que su mayor deseo es que el dolor extremo desaparezca en 30 minutos. Si no desaparece, deben ir a urgencias para recibir una costosa inyección. Un paciente que fue llevado a urgencias un día, lo tuvieron que traer de nuevo al día siguiente. Mientras estaba en agonía, dijo: «Deseo que me amputen la pierna». Preguntaba: «¿Cuándo se terminará este dolor como el infierno? He estado sufriendo así más de 4 años y el dolor no mejora, sino que empeora. Estoy agotado y asustado». Los pacientes con síntomas graves describen su dolor de diversas maneras. Una persona de unos 40 años describió su dolor como si todas las articulaciones de su pierna estuvieran siendo cortadas lenta y forzadamente con un cuchillo largo de carnicero. Esta sensación de ser quemado no es superficial, como una quemadura en la piel, sino la sensación de ser consumido por el fuego. Es más, mientras se retuercen de dolor, se lesionan hasta el punto de hacerse sangre, pero no se dan cuenta porque el dolor que soportan es mucho peor. El director del programa le preguntó a uno de ellos: «¿Por qué tienes tantas cicatrices en el brazo?». El paciente dijo: «Después de que comience el dolor, caliento una moneda y, sosteniéndola con unas pinzas, la coloco sobre el lugar donde duele, con la esperanza de que se disipe el dolor». Añadió que las otras cicatrices son por cortarse el brazo con una navaja afilada, con la esperanza de que también se disipara el dolor. Un paciente joven de 25 años dijo: «Nadie puede entender este dolor. Solo el que lo siente puede saber lo que es. Solo ellos saben lo profundo y fuerte que es ese dolor». Al ver cómo los pacientes con SDRC viven con dolor severo todos los días y anhelan liberarse de ese dolor, aunque sea un poco, he llegado a aprender la definición de dolor. Yo también merecía ser castigado en el infierno con el fuego que no se apaga, a causa del pecado imperdonable que cometí en el cielo. Me pregunto, ¿dónde habría estado y qué tipo de vida habría vivido si el Padre y la Madre Celestiales no me hubieran salvado a través de su sacrificio y amor? Se me pone la piel de gallina y los pelos de punta cada vez que me imagino viviendo con un dolor insoportable, como un paciente espiritual con SDRC que se retuerce en el infierno. Al menos, el dolor de los pacientes con SDRC se puede reducir un poco con analgésicos. Sin embargo, como podemos ver en la parábola del hombre rico, ni una gota de agua se permite para saciar la sed de los que están en el infierno. Pensando en esto, puedo darme cuenta de lo bendito que soy por poder arrepentirme y ser limpiado de mis pecados en la tierra. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal.
Estoy agradecido por permitirme entender lo doloroso que es el infierno, ya que Dios perdonó todos mis pecados cometidos en el cielo, derramando su preciosa sangre. A partir de ahora, apreciaré más el nuevo pacto guardándolo. Doy gracias a Dios por perdonarme todos mis pecados y librarme del castigo del infierno. No seré un ingrato ni un necio, que será castigado por considerar inmunda la sangre del pacto. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. He visto y oído estas palabras muchas veces. Este versículo describe el dolor del hombre rico, pero no sabía cuánto trató de encontrar una manera de librarse del dolor del infierno. Lo miré solo superficialmente. Al aprender sobre el dolor que causa el SDRC, ahora comprendo de corazón el dolor del infierno. Ahora es el momento en que Dios derrama su infinita misericordia como una cascada, al eliminar el sufrimiento y el dolor causados por mis pecados. Quiero ser un hijo de Dios, que no pierde el tiempo, sino que recibe el Espíritu Santo que Dios nos concede a todos. Me pregunto, ¿cómo se sintió la Madre Celestial al saber que sus hijos que cometieron pecados en el cielo sufrirían el castigo eterno? La Madre Celestial debió haber sufrido dolor en su corazón del SDRC espiritual causado por los pecados de sus hijos, y ese dolor debe haberse sentido como el del mismo infierno. Madre Celestial, usted considera a este hijo necio como su todo. Por favor, permítame entender su amor para que el reino de Dios siempre esté en mi corazón. Éramos los miserables que estábamos condenados a vivir como pacientes con SDRC en el infierno. Sin embargo, la Madre Celestial nos libró del dolor eterno, sanándonos con su amor, y nos permitió vivir en el reino de los cielos, llenos de alegría y felicidad. Le doy mis sinceras gracias. Padre y Madre Celestiales, gracias por salvarme. Les amaré eternamente. Hoy, la razón por la que he leído esta fragancia de Sion es porque se dice que el peor dolor que los humanos pueden sentir es el dolor de ser quemado. En la escala de dolor del 1 al 10, el dolor más extremo es quemarse con fuego. Creo que por eso Dios dijo en la Biblia, serán atormentados en el horno de fuego por los siglos de los siglos. Estábamos en la situación inevitable del sufrimiento y la muerte eternos. Sin embargo, Dios expió nuestros pecados y nos salvó entregando su santo cuerpo, siendo crucificado y muriendo en la cruz. Si reconocemos que Dios hizo esto por nosotros, nunca debemos tomar a la ligera la gracia que hemos recibido de Él. Me llamó la atención que en televisión se presentaran historias de personas que padecen este síndrome. Dicen que el dolor es tan fuerte que se quieren amputar los brazos y las piernas. Sufren de depresión porque siempre tienen dolor y no pueden dormir. No hay manera de que se liberen de esta esclavitud del dolor. Nuestra vida en esta tierra es temporal. En algún momento deberemos dejar esta tierra. Llegará la hora en que todo se detenga. Pero, ¿qué pasa con el dolor en el infierno? El dolor en el infierno no se puede comparar con el dolor del SDRC en esta tierra. El dolor del infierno nunca terminará. Hermanos,
Si consideramos esto, ¿cómo podríamos decir que la salvación de Dios es insignificante? ¿Y cómo podríamos menospreciar el valor de nuestra salvación? Puesto que el infierno sin duda existe, ¿acaso no vino Dios en cuerpo, a pesar de todo tipo de burlas y desprecios de la gente, y predicó las palabras de la verdad para salvar incluso un alma más, para que no cayéramos en ese lugar? Veamos las palabras de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A dónde irán si no pueden entrar en el cielo? El único lugar que queda es el infierno. Dios dijo que todos los humanos enfrentarán el juicio después de la muerte. En ese momento, serán enviados al cielo o al infierno. El camino al cielo es esforzarse todos los días por entender cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. ¿No deberíamos vivir siempre así? Sin embargo, por mucho que los pacientes con SDRC describan su dolor, la gente no lo entiende. Una persona dijo en la entrevista que nadie, excepto él, podría entender el dolor que siente. Nadie, ni siquiera sus padres o hermanos, puede saber lo doloroso que es. Ven que tiene dolor, aunque trata de explicárselo una y otra vez. Como no pueden sentir ese dolor directamente, se cansan de escucharlo. Por esta razón, Dios vino a esta tierra en cuerpo para enseñarnos el camino al cielo, ¿no es así? Dios dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está en el cielo. Entonces, si Jesús les dice que se aparten de él, porque no están calificados para entrar en el cielo, ¿a dónde irán? Si imaginamos el dolor que hubiésemos sufrido en el infierno por toda la eternidad, nunca deberíamos ser insensatos, tomando a la ligera el valor del cielo y la gracia de Dios que nos ha salvado. Nuestro Padre y nuestra Madre renunciaron a su gloria y a su trono celestial, y vinieron a esta tierra con la determinación de salvar a sus hijos del dolor del infierno. Nuestra vida es momentánea y efímera. Dios dijo, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. E incluso esos años pasan pronto. 10, 20 y 30 años pasan volando ante nuestros ojos. Así es nuestra vida. Por eso Dios dijo en Mateo capítulo 7, que hagamos la voluntad del Padre y vayamos al cielo a toda costa. Dios dijo con énfasis que los que violan las leyes de Dios nunca podrán ir al cielo. Por lo tanto, debemos guardar la verdad del nuevo pacto que Dios nos concedió para ser salvos y andar por el camino al eterno reino de los cielos. Veamos la parábola que Jesús mismo dio sobre el cielo y el infierno. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Como les he leído antes, el dolor más extremo que pueden sentir los humanos es el dolor de ser quemado con fuego. A través de la parábola del hombre rico que se fue al infierno, Jesús explicó que el dolor en el infierno es el dolor más extremo, que no se puede comparar con ningún dolor en esta tierra. Continuemos con el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aunque el hombre rico escuchó a mucha gente hablar del cielo y del infierno, ignoró lo que decían, dudó: ¿de verdad existe ese lugar? No obstante, cuando murió, experimentó el dolor en el infierno y pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Esto significa que no puede encontrar el más mínimo alivio en el infierno, ¿verdad? Hermanos, Dios nos salvó de este tipo de dolor. Ya que el infierno es esta clase de lugar, ¿no vino Dios a esta tierra y dijo una y otra vez: cree en Dios? Continuemos con el versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El hombre rico pensaba que si algún muerto resucitaba, se acercaba a ellos y les decía: el cielo y el infierno realmente existen, así que no vayáis al infierno, donde seréis atormentados. Vuestro hermano me pidió que os entregara este mensaje. Aunque lo hiciera, ¿lo aceptarían? Dios dijo que no lo aceptarían. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, Jesús vino a esta tierra y nos hizo saber que existe un lugar tan doloroso como el infierno, y que también existe el eterno reino de los cielos, donde podemos ser consolados en los brazos de Dios. Una vez que nuestras vidas en esta tierra terminen, Dios nos llamará a todos. En ese día se decidirá si iremos al cielo o al infierno. ¿No deberíamos ir todos al cielo? Para entrar en el reino de los cielos, ahora guardamos culto. Oramos pidiendo a Dios el perdón de los pecados y hacemos el esfuerzo por predicar las buenas nuevas a todas las personas, ¿verdad? Nuestra vida en esta tierra es verdaderamente efímera. Nuestras vidas pasan muy rápido. Sin embargo, debido a que Dios Padre y Dios Madre nos aman tanto, se nos ha concedido la oportunidad, en el transcurso de nuestra vida, de recibir la salvación y entrar en el cielo. Por esto, damos gracias y gloria a Dios. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Los falsos profetas y los que les siguen serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué ocurrió con él? Fue lanzado al lago de fuego. ¿No estamos tan agradecidos con Dios por bautizarnos y escribir nuestros nombres en el libro de la vida? Como la gente del mundo no lo sabe, aunque les predicamos la verdad una y otra vez y les pedimos que se bauticen, no escuchan, dudan. ¿Existe el mundo espiritual? Hermanos, ningún paciente con SDRC pensó que sufriría ese síndrome. Ninguno lo hizo. Sin embargo, les ocurrió de repente. Algunos en sus 20, otros en sus 30 y otros en sus 40 años. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo feliz que era su vida antes de sufrir. En esta tierra no hay manera de aliviar ese dolor. Vayamos al versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué fueron juzgados? Según sus obras. Las obras que realizamos, la fe que tuvimos y los esfuerzos que hicimos para recibir el perdón de nuestros pecados mientras vivíamos en esta tierra. ¿Qué ocurrirá con todas estas cosas que hicimos? Todas quedarán escritas en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios reitera, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debe haber decenas de miles de personas que sufren de SDRC solo en Corea. Al escuchar sus historias, nos preguntamos, ¿cómo puede alguien vivir con ese dolor? Por eso Dios prometió venir a esta tierra por segunda vez para salvarnos del dolor del infierno. Confirmemos esto una vez más en Hebreos capítulo 9. ¿A dónde iremos si no recibimos el perdón de los pecados? Iremos al infierno. Por eso Dios vino a esta tierra en cuerpo y nos prometió el perdón de los pecados a través de la Pascua del Nuevo Pacto. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este Nuevo Pacto se derrama por vosotros. En el capítulo 9, versículo 27 está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando Dios vino a esta tierra por primera vez, ¿cómo trataron los israelitas al Dios que los creó? Siempre que lo veían, lo ridiculizaban, y cada vez que les predicaba, se oponían a él. Finalmente lo acusaron de ser peor que los dos ladrones. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo azotaron, lo escupieron, lo abofetearon y lo mataron en la cruz. Hicieron todo eso sin saber el dolor que sufrirían en el futuro. La oportunidad de arrepentirse termina en esta época. Ya no hay más obra de redención después de la época del Espíritu Santo. Pensemos una vez más en la gracia de Dios y demos gracias por su segunda venida y sufrir por nosotros en esta tierra. Debemos observar la verdad del nuevo pacto que Dios nos dio
y estar unidos con los hermanos, los queridos miembros de nuestra familia de Sion, para recibir amplia y generosa entrada en el eterno reino de los cielos. Antes de que llegue el día del juicio, mientras la gente está parada en una encrucijada entre el camino de entrar en el cielo o el de ser enviado al infierno, les pido que guíen a la humanidad al cielo, donde se desbordan el amor y la alegría. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.